Buenos días, bienvenidos a Aulas Abiertas. Mi nombre es Liliana Caramuel, soy docente del primer año. Un agradecimiento especial a la doctora Elena Ramírez, coordinadora del posgrado de Psicología Clínica de la Universidad de Antioquia. El tema que traigo para hoy lo titulé de la siguiente forma: dermatitis atópica, descifrando los mecanismos fisiopatológicos. La agenda propuesta para hoy, entonces, como primer punto, definición y epidemiología, unos factores genéticos, disfunción de la barrera cutánea, desregulación inmunológica, microbioma cutáneo, los cambios ambientales como fuerza impulsadora de la dermatitis atópica, una correlación fisiopatológica con las nuevas terapias y finalmente unas conclusiones. Bueno, entonces, para entender cómo se presentan los mecanismos de patogenia de la dermatitis atópica, les vamos a ver primero esta imagen, en donde lo que se resalta es un tejido sano y qué pasa en la dermatitis atópica. Vemos entonces que la piel está compuesta por varios estratos: el estrato basal, el espinoso, el granuloso y el córneo, ¿sí? Entonces, vemos aquí que en la piel sana tenemos el modelo de ladrillo cemento, donde los ladrillos, pues, como hemos visto, son los corneocitos, y el cemento, pues, vienen a ser todos los lípidos y la matriz extracelular que hace. También vemos que está compuesta de unas uniones, ahí están también los desmosomas, los semiresmosomas. Por otra parte, es importante resaltar el papel del microbioma y de los ácidos o los péptidos antimicrobianos. Entonces, todo esto hace que llevemos a una barrera intacta y a una inervación además normal. ¿Qué pasa en la dermatitis atópica? A grandes rasgos, este modelo vemos que hay una disrupción. ¿Y es por qué? Porque se produce una alteración primero en esas uniones que habíamos dicho. Hay un aumento en la actividad de las proteasas, hay una alteración en el pues hay una disbiosis en el microbioma y por lo tanto, pues, nos va a llevar a una reconocer pues de una dermatitis atópica. Les decía entonces que en esta imagen nos presentan cómo está pues la composición de una piel. Tenemos el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo. Vemos aquí entonces en este modelo que les decía que es el ladrillo cemento, donde los ladrillos son los corneocitos y el cemento, pues, son todas esas lípidos de las ceramidas que están haciendo pues esa compactación. Vemos también que tenemos unas uniones funcionales y además tenemos los desmosomas, desmosomas. Por otra parte, tenemos el microbioma y la secreción de péptidos antimicrobianos que nos llevan a tener una barrera, pues, intacta. En el modelo de la dermatitis atópica, en esta imagen, vemos entonces que se produce una disminución de esa barrera por pérdida como tal de los lípidos, por aumento en las proteasas y además una pérdida pues de esas uniones celulares. También va a haber disbiosis de ese microbiano y eso lleva pues a que la barrera sea más permeable y que además se afecten pues la parte de la inervación. Con respecto a la definición de la dermatitis atópica, para recordar, es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por unas lesiones eczematosas, por prurito intenso y porque su curso es fluctuante. Bueno, en cuanto a la epidemiología, es importante resaltar que la prevalencia mundial varía entre un 2 a 10% en la población adulta y entre el 2.7% a 20% en los niños. Si nos lleva pues como a ciertas regiones del mundo, tenemos que en Estados Unidos la prevalencia es entre el 10
los niños y entre 7 a 10% en los adultos. Tenemos también otras estadísticas importantes. En el Japón también nos encontré una cifra que la prevalencia en los niños es del 12 al 18%. Y en América Latina, la prevalencia en los niños se ha reportado entre un 25% y en los adultos de 1 a 3%. Hay como diferencias en los reportes epidemiológicos. Vamos a ver a nivel local en este estudio, en donde se hizo como un estudio de las características sociodemográficas y de la carga pues, que tal como lleva en el sistema de salud la dermatitis atópica, tanto en adolescentes como en pacientes adultos. Es un estudio multicéntrico pues, transversal hecho acá en Colombia y ellos resaltan la importancia, pues midieron varios objetivos, pero dentro de ellos tenemos las comorbilidades. Crónica, el 68.9%, las alergias alimentarias, la conjuntivitis alérgica y el asma. Además, se observó otras comorbilidades como trastornos del sueño y de ansiedad y depresión. Entonces, esto genera una carga pues, para el paciente. En este estudio también epidemiológico, en donde se tomaron datos de las fases de registro entre 2015 y 2020, en este estudio se resalta cómo la prevalencia y la incidencia ha aumentado pues, en cuanto a la dermatitis atópica, en donde en el 2019 123.000 casos por 100.000 habitantes. Vemos entonces aquí que es una enfermedad que tiene gran carga pues, en el sistema de salud. Y la prevalencia, nos reportan ahí para el 2015, de 195.000 pacientes y en el 2020 210.000 pacientes. También me llamaba la atención en este estudio que se están usando ya nuevas terapias, por ejemplo la ciclosporina, se aumentó su uso, su prescripción, aumentando de 0.07 a 0.19 por pacientes pues, año. Y el dupilumab también tiene en aumento su prescripción y los profesionales que más prescriben son los dermatólogos y los alergólogos. En este estudio también, hecho acá en Colombia, con algunas, digamos, debilidades, porque este estudio fue realizado en la web, ¿cierto? Y en este se evaluó varios países, pero en Colombia, acá en Latinoamérica se hizo en Colombia, en Brasil, se hizo en México, hay dos países más que no recuerdo en este momento, pero en Colombia como tal nos reportan una prevalencia del 8.8%, que lo ubica en un rango intermedio bajo entre los países pues, estudiados. Y también se vio que todos los pacientes con dermatitis atópica, más o menos en un 95.4%, tenían una comorbilidad de una enfermedad alérgica. En este estudio se reportó que la costa atlántica es donde más prevalencia hay de dermatitis atópica. Y en este último estudio de las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes con dermatitis atópica, nos reportan como tal, ellos pusieron pues una corte de pacientes y midieron varias variables, entre las cuales nos reportan como la gravedad de la dermatitis, siendo la dermatitis atópica un 40%, la moderada un 43.3% y la severa 10.7%. También nos reportaron que las dermatitis severas se reportan más en adultos que en niños. Entonces ya entrando en materia, tenemos que la etiopatogenia de la dermatitis atópica es muy compleja, que tiene varios ítems y que la comprensión más profunda de esta secuencia inmunológica y los mecanismos de disfunción de esa barrera epidérmica hace pues, que nosotros entendemos la enfermedad crónica. Además, intervienen los parámetros ambientales, fisiopatológicos de la patogénesis de esta enfermedad. Entonces, vemos que a lo largo de la conferencia nos centraremos en la disregulación inmune, en el efecto de la barrera, de la piel, algunos factores
hablaremos algo de los factores ambientales, los factores genéticos y la microbiota. En esta gráfica vamos a realizar como una visión general de qué pasa pues, en la fisiopatogenia de la dermatitis atópica. Vemos entonces que hay una barrera sana, aquí hay una lesión aguda y una lesión crónica. Tenemos tres factores importantes que se han descrito pues, en la literatura, ¿cierto? La disrupción de la barrera, el aumento como tal de la secreción de alarminas, especialmente la interleuquina 33, que más adelante vamos a ver unos estudios, que lleva a una respuesta TH2 y TH22 en la fase pues, aguda. Vemos entonces también que esas alarminas van a activar a las células linfoides innatas tipo 2 y que además esas alarminas van a activar a las células dendríticas, que las células dendríticas pues, van a desencadenar esa respuesta TH2. En ese microambiente de TH2 vamos a tener presente que las interleuquinas 4, 13 y 5 pues van a tener mucha importancia en cuanto a la producción de inmunoglobulina E, pues llevan a esa respuesta por medio del linfocito B. Por otra parte, resaltar que las respuestas TH1 y TH17 se van a producir en la fase crónica de la enfermedad. Y que además de eso, el eosinófilo pues, va a ser uno de los perpetuadores de la fase crónica de la enfermedad. Entonces, por favor, van a escanear este código QR un minutito. Y la pregunta es, ¿cuál es el mecanismo de hipersensibilidad de la dermatitis atópica? Con el fin de que quedemos claros de en dónde se puede ubicar este mecanismo y que vamos a ver, pues, y vamos a desarrollar a través de la conferencia. Y si no tenemos claro, pues, el objetivo de la conferencia es que al final tengan claro cuáles son. Muy bien. Entonces, recuerden, van a poder votar porque la dermatitis atópica se puede considerar un mecanismo de hipersensibilidad tipo 1, la respuesta A, la respuesta B es tipo 4, ABC, tipo 4, ABC y tipo 1, y en la respuesta 4 tenemos que sea un mecanismo de hipersensibilidad tipo 4, ABC, tipo 1 y además un tipo 5. Bueno, entonces, continuando con la presentación, vemos que los factores genéticos son muy importantes y se ha documentado que cuando al menos uno de los padres tiene antecedentes de dermatitis atópica, hay más del 40% o aproximadamente el 40% más de riesgo de desarrollar la enfermedad. Y si los dos padres tienen alguna enfermedad atópica, pues el riesgo aumenta del 60 al 80%. En gemelos se ha documentado que ese riesgo es del 75%. Como es muy bien sabido, pues que las mutaciones de la filabrina es el factor más importante de los genéticos y de hecho de los más estudiados, pero hay otros factores pues que inciden en la enfermedad. Entonces, para recordar las funciones de la filabrina, en este artículo que ya es un poquito viejito, del 2012, pero me pareció muy como interesante en donde desglosa las funciones de la filabrina, en donde ven que la profilabrina está encargada, de hecho, o hace parte de esa cadena de señalización en los queratinocitos para la diferenciación. Y también es un componente pues, principal de los gránulos de queratohialina y permite pues, que la iniciación durante la cornificación, que es cuando el queratinocito pues, ya se vuelve corneocito. En cambio, la filabrina es de las proteínas pues, más importantes porque permite que no haya una pérdida transdérmica de agua, además de que está presente en la agregación de los filamentos intermedios que ayudan pues, como tal a esa estructura del citoesqueleto y es así como contribuye pues, a mantener la estructura y la función normal de la piel. Vemos que de la filabrina van a salir unos aminoácidos que esos aminoácidos van a funcionar en cuanto a hidratación del estrato córneo, van a permitir una fotoprotección y un efecto anti-estafilococo y permiten pues la anticoncepción, que recordemos que la piel tiene un pH aproximadamente
de 7.4, es decir, tiende a ser más ácido. Bueno, entonces, como yo les comenté en la anterior diapositiva, la filagrina es fundamental para el mantenimiento de ese estrato córneo. También habíamos dicho que esos filamentos intermedios permiten la estabilidad como tal mecánica y que la deficiencia de la filagrina está asociada con una reducción en la expresión también de proteínas de unión estrecha y desmosomas. En esta imagen vemos entonces que cuando hay una alteración o una mutación en el exón 3, que es donde se produce la filagrina, pues va a llevar a un defecto de la filagrina. Normalmente la filagrina empieza su producción en los queratinocitos, perdón, en el estrato granuloso, después sufre una desfosforilación y pues se convierte a una profilagrina. Esa profilagrina, por medio de proteasas, se convierte en monómeros de filagrina y vemos aquí entonces en la imagen cómo va a ir produciendo esos filamentos. Luego de esos monómeros de filamentos, finalmente por unas caspasas, se van a convertir en unos factores humectantes naturales de la piel. Para recordar y que nos quede claro este punto, entonces, cuando hay una alteración en la filagrina, ¿qué va a pasar? Hay una formación deficiente del estrato córneo, hay una mayor permeabilidad de los alérgenos y microorganismos y hay una mayor pérdida transdérmica de agua. Este estudio me pareció muy importante y pues, o sea, digamos, nos relaciona con esa pérdida transdérmica de agua. En este estudio lo que se valoraron fueron 116 pues, neonatos. Este estudio, perdón, fue un estudio post-hoc de un estudio previo. Entonces se valoraron 116 neonatos y se valoró en la primera semana de vida. En esa primera semana de vida se midió la pérdida transdérmica de agua, la hidratación del estrato córneo por unas técnicas en donde se tomaba como la hidratación en la frente y en la región pues, de los muslos de los neonatos. Y ellos definieron como una pérdida de agua de alto grado, es decir, donde había una disminución de esa barrera cutánea cuando había más de 6.5 gramos metros cuadrados sobre hora. Y en este grupo estaban 71 neonatos y en el otro grupo pues 45. Entonces se midió eso y en el grupo A lo que ellos querían medir en este estudio también era cómo esa hidratación predispone a una dermatitis atópica más adelante. Entonces en el grupo A teníamos unos neonatos en donde se usaba un emoliente cuando sea necesario y en el grupo B un emoliente a diario. Ellos no definieron bien cuando sea necesario porque lo dejaron a consideración de los papás. En el cambio, en el grupo B sí les aplicaban y les hacían un seguimiento de un pues, que se aplique el emoliente diario. Entonces vemos en la gráfica A cómo, cómo se puede ver que hay un resultado estadísticamente significativo en aquellos neonatos que tienen pues la piel baja pérdida pues, de agua y cómo sí tienen pues una importancia y relevancia clínica donde hay una pérdida alta de agua, porque aumenta, ¿cierto? Aumenta el factor como para tener dermatitis atópica. Sucede lo contrario, ¿cierto? En los pacientes que usaron emolientes a diario. No se puede ver pues ahí en la. Bueno, con respecto a la parte genética, traje este estudio acerca de una revisión sistemática, en donde ellos hicieron una revisión de las principales bases de datos y finalmente escogieron pues 73 artículos. ¿Y cuáles son los resultados más importantes de esta revisión? Que los genes, no solamente pues, es el cromosoma 1 pues, que está implicado en la mutación de la filagrina, sino que también se descubrió que había más de 72 genes y 5 regiones intergénicas asociadas a la dermatitis atópica.
También se confirma que esa mutación del gen de la filagrina es el factor determinante para la dermatitis aguda. Y también se encontró en estos estudios, en esta revisión, que hay unas vías de señalización afectadas en la interleuquina 4, 13 y 2, es lo que reportaron. También encontraron los hallazgos epigenéticos donde pues, la metilación del ADN en los genes de la interleuquina 4 y 3 estaban desregulados y por eso llevaba pues, a una alteración como en la filagrina. Pasando al tercer punto, vemos que la discusión de barrera cutánea, como decíamos, es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene tres cambios. El primer cambio, los cambios epidérmicos, donde hay una diferenciación defectuosa de los queratinocitos, hay un aumento en la actividad de las proteasas y un aumento en la pérdida transdérmica de agua, como lo veíamos en las anteriores diapositivas, y por lo tanto lleva a un cambio estructural del estrato córneo y hay una disminución en las ceramidas y una alteración en la composición lipídica de la piel. El segundo punto son los cambios inmunológicos. Como habíamos mencionado, hay un aumento en la producción de alarminas, hay aumento en la producción de interleuquina 31, pueden estar comprometidas pues, en cuanto al prurito. Y hay una disminución en la producción de péptidos antimicrobianos, las defensinas, por ejemplo, porque hay una alteración en el disbiomio, hay una producción marcada de citoquinas TH2 y TH22, y hay una señalización anormal. Y el último cambio es el cambio en el microbioma, que nos lleva a una disminución en la biodiversidad y hay un aumento en la colonización pues, de Staphylococcus aureus, que nos lleva a un aumento en la producción de toxinas. Bueno, en esta gráfica quiero resaltar que estos ciclos son unos ciclos que se perpetúan y vemos entonces que la disfunción de la barrera cutánea nos lleva a una deficiencia de la filagrina y esa deficiencia nos lleva a un aumento en el aumento en la población de Staphylococcus aureus y a una disminución en el microbioma. Y esa disbiosis pues, nos lleva a un aumento en la producción de toxinas. Por otra parte, en esta imagen vemos que cuando hay una disregulación inmune, nos lleva a un aumento en la respuesta TH2, a un aumento en la producción de proteasas y una disminución de la filagrina, involucrina y la locrina. Y vemos entonces que esa respuesta TH2 se ve desregulada y ese es el ciclo que alimenta como tal a la patogenia pues, de la dermatitis atópica. En la tercera gráfica, también mostrar que esas respuestas llevan finalmente a una pérdida transdérmica de agua y todos estos mecanismos llevan a una inflamación crónica por esa disfunción de barrera. Bueno, en esa disfunción de barrera se va a ver involucrado también una disfunción de esos tractos nerviosos. Entonces, en este artículo del 2023, en el cual nos mencionan los mecanismos de prurito, vemos que nos describen un mecanismo o una vía histaminérgica y una vía no histaminérgica. Siendo las dos importantes, pero la más importante, como nos mencionan en el artículo, es la vía no histaminérgica. Vemos entonces aquí cómo los queratinocitos van a producir el aumento de esas alarminas y esas alarminas van a llevar a un aumento de la respuesta TH2 y esa respuesta TH2 a la vez va a llevar a un aumento en la producción de interleuquina 31 y de la interleuquina 3. Y esas interleuquinas van a estar encargadas entonces como de llevar a esa producción de neuropéptidos como la sustancia P y este péptido CRPG, que es un gen relacionado con la procalcitonina, que es el encargado de llevar esa respuesta hasta las astas, pues, hasta el ganglio posterior y luego a la asta posterior, que finalmente desencadena en la corteza, produciéndose pues como tal el prurito. También vemos que hay una vía inhibitoria. Entonces, en esta relación donde tenemos la neurona primaria que recibe este estímulo de los neuropéptidos,
van a tener sus receptores y pues se va a transmitir la señal. Por lo tanto, es importante entender que al ser esta vía no histaminérgica la más importante, muy posiblemente pues los antihistamínicos no son tan efectivos en la dermatitis atópica. Bueno, pasamos al cuarto punto, la desregulación inmunológica, ya lo hemos hablado, pero para recordar estos puntos importantes, entonces hay una respuesta más aumentada de H2 y de las células linfoides innatas, de los mastocitos y de los basófilos, que producen una interleuquina 4 y 13, que eso nos va a llevar entonces a esa diferenciación que nos va a producir finalmente eso, un incremento en los neuroreceptores y las sustancias prostituitogénicas. Va a haber un aumento en la producción de alerginas, va a haber un aumento en la producción de inmunoglobulina E, va a haber una activación de los mastocitos. En la respuesta de las células linfoides innatas tipo 2 nos van a llevar a una diferenciación también de esas células dendríticas, a un reclutamiento de más células inflamatorias como los eosinófilos y los basófilos, y finalmente pues va a haber también una hiperplasia en ese tejido y una disrupción de esas proteínas que están allí en la piel. Además de eso va estrechamente pues, relacionado con lo del microbioma. Entonces, importante entender que todas estas vías convergen y finalmente pues vemos esto traducido en unos síntomas signos y síntomas que presenta el paciente. Bueno, al hablar de la alteración de la barrera cutánea, entonces tengamos muy presente que la inflamación es tipo 2 y como veíamos, hay una alteración en los efectos de la barrera, hay una respuesta de H2, hay una disrupción de esa barrera, hay una inducción de los efectos en las proteínas también de los lípidos de la piel. Y hay una intensificación en la fase crónica. Bueno, este estudio es un estudio en donde digamos, el objetivo principal era ver cómo el dupilumab tiene el efecto. ¿Qué hace el dupilumab en las células linfoides innatas y las poblaciones de células T en pacientes con dermatitis? Es un estudio que se hizo de 27 participantes con una dermatitis moderada severa. La dosis inicial ellos nos decían que era 600 miligramos de dupilumab, seguida de 300 cada 2 semanas por 16 semanas, combinados con tratamientos con corticosteroides y tópicos. Ellos entonces midieron los índices de extensión y gravedad por medio pues, de unas escalas antes y después del tratamiento. La EASI nos lo mencionan allí, y la recolección que se hizo fue de 9 de esa, y que al final pues, de esas 16 semanas. Y finalmente, por medio de citometría de flujo, midieron como las células, tanto en la respuesta TH como las células linfoides innatas tipo 2. Y solo en algunos pacientes se hizo pues una secuencia de ARN. Entonces, al final, en esta gráfica podemos ver entonces que hay una disminución, miren que es antes, ¿cierto? Antes del dupilumab y después del dupilumab. Entonces, vemos que el dupilumab, ellos concluyen que el dupilumab tiene una importancia como en la inhibición de estas células. ¿Por qué? Porque ellos reportaron pues como una reducción en las células linfoides innatas tipo 2, que pasaron la población pasó del 28.1% al 21.2%. Y reportaron, pues este estudio me parece pues como desde la fisiopatología es importante entender porque finalmente esos son los puntos blancos pues, que hoy en día se están desarrollando. Hay una teoría que se llama el modelo de la dermatitis atópica con la sobreexpresión de la interleuquina 33. ¿Ellos qué proponen? Que esta interleuquina 33, que es una de las alarminas, ¿cierto? Va a producir por medio de los basófilos, va a activar a los basófilos, y los basófilos van a producir interleuquina 4, y además esta interleuquina 33 tiene gran influencia sobre las células linfoides tipo 2
que finalmente me van a llevar a una producción de las interleuquinas 4, 5, 13 y 31, que estas son pues las encargadas de la fisiopatología como tal, de la dermatitis atópica. En este estudio, entonces, se valoró precisamente pues esto, que es lo que quisieron ver era qué pasaba en este estudio experimental de estos ratoncitos en donde se les suprimía, ¿cierto? Se les suprimía por medio de trasplante las células, las células linfoides tipo 2. Entonces vemos en esta primera gráfica el ganglio. Y ellos midieron que entonces en las células, en los ratoncitos que sí tenían todavía las células, tenían una actividad en el ganglio como tal. En esta gráfica vemos también ellos que hicieron un seguimiento de la piel. Entonces, los ratoncitos que sí tenían las células activas, pues vieron como algo parecido a la dermatitis atópica en cuanto a lesiones. En cambio, los que tenían suprimidas, tenemos una piel sana. Lo mismo, describieron como tal en la citología, en un tejido normal, ¿cierto? En los pacientes, en los ratoncitos que tenían suprimidas estas células, a diferencia de unos cambios histológicos que se presentan pues en la dermatitis atópica. Además, en este gráfico midieron como la población de interleuquina 5, 13, también no es interleuquina 5, sino esta es las quimioquinas, perdón, L2, L5 y L11. Y si vemos entonces que pues tienen una gran reducción cuando se les inhibe se inhibe la población de los linfocitos, de las células linfoides innatas. Entonces, como vemos, ellos al inicio pues en este estudio nos presentan cómo sería el modelo y cómo lleva esta cascada a que si usamos, digamos, esa inhibición de los células linfoides tipo 2, nos va a llevar a una reducción finalmente de la interleucina 33. Bueno, continuando acerca del microbioma cutáneo, este tema muy interesante porque pues nosotros en nuestro cuerpo tenemos una población de 10 a la 4 hasta las 6 bacterias por centímetro cuadrado y tenemos más en una gráfica. En este artículo nos resaltan que depende como del área van a estar presentes ciertas bacterias. Entonces, en esta primera, en la imagen superior, nos muestran la población por filus y acá nos presentan ya más específicos por más discriminada, depende de, como tal, de la familia de las bacterias que están presentes. Allí nos mencionan también que la malacesia es uno de los microorganismos que más está presente. Esto es un microbioma normal. Pero ¿qué pasa en un microbioma alterado? Como vemos en esta gráfica, pues vemos que esas poblaciones, ¿cierto? Depende de si hay una dermatitis presente o no, va a haber una disbiosis y a diferencia, por ejemplo, de esta gráfica que nos muestra cuando hay una piel íntegra, pues las bacterias van a estar en equilibrio. El microbioma está relacionado, pues también depende de algunos factores, del ambiente, del sistema inmune, de la exposición o no a antibióticos, de la susceptibilidad, o también incluso de los factores pues, genéticos, del sexo, de la edad, incluso pues de la ubicación donde esté la microbioma. Entonces, ¿cuál es el papel del Staphylococcus aureus pues, en el daño como tal de la bacteria, de la bacteria de la cual más se ha descrito?
Este hace daño por medio de unas proteínas que tienen proteasas, la producción de toxinas, la producción de superantígenos, que finalmente es lo que lleva como tal a desencadenar esas respuestas inmunitarias que veíamos antes. En este gráfico quiero resaltar cómo la colonización del Staphylococcus aureus lleva pues a un daño como tal de la barrera por medio de una interconexión de todas de los mecanismos que hemos hablado. Bueno, también en esta gráfica quería resaltar cómo la disbiosis hace que se lleve a que los alergenos y los microbios tengan pues una translocación más fácil, que haya una pérdida de la diversidad y que finalmente pues haya una disregulación inmune y que lleve a una disfunción de tejido. Bueno, en cuanto a los cambios ambientales, como fuerza impulsadora, porque como lo veíamos al inicio, tanto la radiación, el aumento de la temperatura, los detergentes, todos los alergenos, finalmente van a desencadenar esas respuestas inmunes. Entonces, está cambiando, de hecho, la epidemiología por estos factores ambientales en cuanto al aumento en la incidencia de la dermatitis atópica. Y finalmente, para que tengamos presente, pues que entender la patogenia y la fisiopatología de esta enfermedad nos lleva a comprender cuál es la terapia más adecuada para el paciente. Entonces, por mencionar algunas, tenemos que la inhibición, por ejemplo, de la interleuquina 13, con estos medicamentos que algunos están aprobados y otros están en proceso de aprobación. Por ejemplo, el prurito, el dupilumab, como ya lo vimos, pues está ampliamente relacionado con esa vía de inhibición. Unos inhibidores contra la interleuquina 33 y también se está estudiando para dermatitis atópica el mepolizumab y el benralizumab, pues que tienen que ver con la interleuquina 5. Bueno, y pues nuevamente resaltar pues que esas vías genéticas finalmente son también importantes y es por eso pues que actualmente de hecho hay algunos ya disponibles como el baricitinib para el tratamiento de la dermatitis pues atópica. Entender entonces es importante que estas vías son bidireccionales, de pronto a lo largo de la conferencia yo por estar hablando del mismo, porque finalmente todo se integra, ¿cierto? Hay una distribución inmune, esto lleva a una disfunción de la barrera, hay un aumento en esa población de estafilococos y pues estas vías son